Saludo con mucho gusto ahora a Patricia Olamendi, abogada experta en derechos humanos y género. Patricia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Pues qué día el que hemos vivido, Patricia, porque sin duda la notoriedad del caso de Devani pues es una, pero los hallazgos, Patricia, es decir, que casos de tal notoriedad impulsen a las autoridades a hacer su trabajo, valga la expresión, y que en estas búsquedas hayan dado con el hallazgo de otras 4 personas. ¿Dónde estamos, Patricia? ¿Qué está pasando? Bueno, en México las mujeres estamos viviendo una pesadilla. Tenemos ya años pidiendo a los gobiernos que se declare la violencia contra las mujeres como una alerta nacional, como una emergencia nacional. En promedio, cada año, los últimos 4 años, han desaparecido 5,000 mujeres. La mayoría, el 80%, eran niñas entre 12, 17, 18 años. Muchas de ellas fueron encontradas asesinadas, no perdieron la vida, las mataron, esto hay que decirlo. Y lamentablemente, por otro lado, hay un crecimiento muy grave en el país de la trata de personas, la utilización de niñas, de niños, de mujeres, para fines mayoritariamente de explotación sexual. México pasó a ser ya prácticamente uno de los 3 primeros países con más alto índice de trata de personas. El feminicidio está impresionante en nuestro país. Los datos son demoledores y son los datos oficiales. Sí. Estamos hablando, nosotros hemos contabilizado en promedio 20 mujeres asesinadas diarias, clasificadas de diferente manera. La violencia sexual creció a un límite impresionante. Somos, creo que, el país con mayor índice de violencia sexual en el mundo, y el nivel de impunidad es terrible. La omisión criminal de las autoridades es terrible. Este caso nos refleja lo que pasa en todo el país. Afortunadamente, en este caso, el gobernador tomó la decisión, y creo que es muy importante, de meterse al caso y de tomarlo en sus riendas. Pero lo que sucede es esto: en la mayoría de los estados se reportan las desapariciones. Sí. Las fiscalías no inician la investigación inmediatamente, aunque estamos obligados, no lo hacen, lo mandan a las comisiones administrativas de búsqueda, y los protocolos internacionales te dicen que después de 24 horas de una desaparición puedes estar entonces ya buscando un cuerpo sin vida. Pero entonces, Patricia, esto de verdad, ¿a qué nos lleva? ¿A casos como el de Hugo, que recientemente en el Estado de México perdió la vida, y entonces los padres tomaron acciones de tal notoriedad que la situación avanzó hasta que dieron con el responsable? El de Devani, el de los padres de Tres Marías en los límites de la Ciudad de México y el estado de Morelos, que pararon la carretera en el puente. La desesperación de los padres ante la inacción, como usted bien lo ha referido, Patricia, es lo único que está funcionando. Pero entonces, ¿qué, nos vamos a parar todos? El índice de impunidad es enorme, es muy grande. Las autoridades además desprecian particularmente situaciones como desapariciones de mujeres, desprecian la investigación. Es preocupante para alguien que se dice experto en seguridad, que recibas en unos cuantos meses más de 300 desapariciones de mujeres y que lo tomes como algo natural. Debió de haberse generado una alerta desde inmediatamente que este número es tan alto, y debió de generarse una alerta desde los primeros feminicidios que se encontraron. Estamos entonces en una situación, lamentablemente, el caso es en buena medida lo que sucede en todo el país, y seguimos sin que las autoridades comprendan. Yo te voy a dar un dato que es muy grave. Los años anteriores se había logrado tener un grupo especializado de investigación en la Policía Federal para investigar sobre todo los casos relacionados con desapariciones y trata. Estas áreas fueron cerradas en esta nueva administración federal. La Fiscalía de Trata
General de la República prácticamente no tiene investigaciones, y así están los estados en el país. Y en promedio los números de mujeres desaparecidas crecen y crecen y crecen y crecen, y no terrible, hay respuesta. terrible, Regularmente pues. está ligado al crimen organizado, Sí. y lamentablemente desde los años 90, y tú recordarás, Naciones Unidas y las organizaciones feministas publicaron la situación que pasaba en Ciudad Juárez. Desde los años 90 se recomendó que México tenía que tener investigaciones y protocolos. Han pasado 30 años y lo único que hemos vivido es un mayor crecimiento de esta impunidad y esta violencia desmedida. Pues Patricia Lomendi, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio. En nombre de Joaquín López Dóriga lo agradezco, y del mío propio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.